Nuestra morada en la casa del Padre. Hola, Dios te bendiga. En esta oportunidad veremos una enseñanza muy interesante y si al final del video estás de acuerdo en que la palabra no fue alterada por posiciones o pensamientos de hombre, te invito a suscribirte, dale me gusta y comparte este video para que este contenido llegue a muchas más personas. Hagamos la diferencia entre un mundo que sube y comparte contenido sin ningún valor. Leamos entonces el texto base de esta enseñanza. Juan capítulo 14 versículo del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hay varias interpretaciones de este tema que vamos a hablar, pero solo una es la correcta. Y no les voy a decir que yo tengo la verdad absoluta, pero sí quiero mostrarles la interpretación que veo en la escritura con respecto a este tema. Escuchen la enseñanza hasta el final, escudriñen los pasajes que vamos a ver y después pueden sacar sus propias conclusiones. ¿Cuál es la casa del Padre? Sería la primera pregunta que tendríamos que hacernos conforme a este pasaje. Para empezar a responder esta pregunta, leamos Juan capítulo 2 versículo 3 al 17 y dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: Quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi Padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. El templo era conocido como la casa de Dios. Ahora bien, este santuario terrenal era figura y sombra del verdadero santuario en el cielo, como se le mostró a Moisés en el monte Sinaí. Veámoslo en Éxodo capítulo 25, versículo 8 y 9. Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre. El diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Y dice Hebreos capítulo 9 versículo 24: Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, efectivamente, el templo era conocido como la casa de Dios, donde el Señor prometió habitar para estar en medio de su pueblo. Pero como ya lo deben saber, en esta ocasión Jesús no se refería al templo terrenal, y sus palabras son mucho más profundas, como lo veremos en toda la enseñanza. Y para entender una parte de las palabras de Jesús, necesitamos realizar las conexiones con el tabernáculo levantado por Moisés o el templo de Salomón. Continuemos leyendo el pasaje principal. Jesús dijo: En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Ahora, ¿qué es una morada? Una morada es un lugar donde se habita. Conforme a la concordancia Strong, es un tabernáculo, tiendas, una residencia. El vocablo griego vertido al castellano como morada significa también habitación, aposento, un lugar de alojamiento, una cámara. Entonces, ¿tenía el santuario terrenal aposentos o cámaras donde morar? Para responder esto leamos Primera de Crónicas capítulo 28 versículo del 11 al 12. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa del Señor, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. Y leamos el versículo 19. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano del Señor, que me hizo entender todas las obras del diseño. Entonces el santuario terrenal sí tenía aposentos donde morar y cámaras. Deja claro el versículo 19 que fue el Señor quien le hizo entender a David todo el diseño del templo. Y efectivamente Salomón lo construyó todo conforme a este diseño, como nos lo permite saber Primera de Reyes capítulo 6, que nos habla de cuando Salomón edificó el templo, y dice el versículo 5: edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo,
e hizo cámaras laterales alrededor. Ahora, ¿quiénes moraban en estos aposentos? En Números capítulo 1 el Señor le dice a Moisés que cense a toda la congregación de los hijos de Israel por sus familias. Pero dice lo siguiente de la tribu de Leví desde el versículo 47. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos, porque habló el Señor a Moisés diciendo: solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio, y sobre todos sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán, y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán, y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera, por sus ejércitos, pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel. Y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. Inicialmente en el tabernáculo levantado por Moisés no había aposentos como tal. Esto se hizo después en la construcción del templo, como se lo hizo entender Dios a David, porque desde el principio, cuando se levantó el tabernáculo, todo el pueblo moraba alrededor de él, pero no junto a él. Como lo dijo el mismo Señor en Números 2, ya no estaban cerca del tabernáculo, pero los que estaban alrededor y cerca al tabernáculo eran los levitas, porque el Señor mismo había escogido a los levitas para morar junto al tabernáculo y alrededor de él, y ejercer todo el servicio del mismo. Luego en el templo se hicieron los aposentos alrededor para los levitas, asemejando de esta manera cuando estaban con el tabernáculo en el desierto. Y Aarón y sus hijos tenían a cargo el sacerdocio, como lo dice en Números capítulo 3 versículo 2 al 3. Y estos son los nombres de los hijos de Aarón: Nadab, el primogénito, Abiud, Eleazar e Itamar. Estos son los nombres de los hijos de Aarón, sacerdotes ungidos, a los cuales consagró para ejercer el sacerdocio. Por si no lo sabías, Aarón y Moisés fueron hijos de Amram, hijo de Coat, hijo de Leví. Es decir, que también hacían parte de los levitas. Y esta misma labor que desempeñaban los levitas en el tabernáculo la implementó David en el templo. Eso lo encuentran en Primera de Crónicas capítulo 23, que lo pueden leer después completo. Leamos ahora solo para complementar Primera de Crónicas capítulo 9, versículo 24 al 27. Y estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos que estaban en sus aldeas venían cada 7 días según su turno para estar con ellos, porque 4 principales de los porteros levitas estaban en el oficio, y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Y leamos también el versículo 33. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Entonces los que moraban en estos aposentos y cámaras eran los levitas, los cuales desempeñaban el servicio en el santuario, y había varios servicios que desempeñar en la casa de Dios. Resumiendo, ya entendimos que el templo era conocido como la casa del Padre, en el cual había aposentos alrededor donde morar, pero solo los levitas estaban designados por Dios para habitar allí, y estaban a cargo de todo el servicio en el santuario. Y volviendo al pasaje principal, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. En el versículo 3, Jesús hace mención al momento del arrebatamiento. Y si quieres saber más de esto en detalle, te invito a ver los videos que tengo en mi canal de este tema tan importante. Bueno, si interpretamos algunas cosas de forma literal, Jesús estaría diciendo que en el santuario celestial hay muchos aposentos y que Él va a ir a preparar para los apóstoles y que luego volverá para llevarlos a morar en esos aposentos. Esa sería una interpretación prácticamente literal. Algunos dicen de hecho que este pasaje dice que Jesús fue a preparar casas o mansiones en el cielo para los creyentes. Otros que solo se refiere a mansiones para los apóstoles. Pero vamos a revisar el contexto porque esta conversación con los apóstoles no empezó ni terminó en el capítulo 14. Empezó desde el capítulo 13 y se extiende hasta el capítulo 16.
No vamos a leer todos estos capítulos, pero sí te invito a que lo hagas más adelante. Recordemos, como les he dicho, que los capítulos y versículos fueron añadidos después para facilitar su estudio, pero a veces pueden confundir. En el capítulo 13 Jesús le había lavado los pies a sus discípulos, luego habló de la traición de Judas, y cuando Judas salió a cumplir su traición, Jesús les dice en el versículo 33, «Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir». Y el versículo 36, le dijo Simón Pedro, «Señor, ¿a dónde vas?». Jesús le respondió, «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después». Si aceptamos una interpretación literal de Juan capítulo 14 versículo 2, estaríamos aceptando también que Jesús les está diciendo momentos antes, o le acaba de decir momentos antes a Pedro, que no puede ir a donde él va porque no hay aposentos preparados para ellos. Y honestamente, si lo interpretamos de esa forma, estaríamos dejando a un lado el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Porque si lo que impedía que ellos fueran a donde Jesús dijo que iba a ir era que no habían aposentos preparados, pues Jesús pudo haberlos preparado primero y luego venir a la tierra y ahí sí llevarlos a esos aposentos. Entonces, las palabras del Señor no eran literales, sino alegóricas. Recordemos que les dije que esta conversación abarca desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, y dice el capítulo 16 en el versículo 25, «Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre». Una alegoría es representar algo simbólicamente. Jesús les había hablado de varias cosas en estos capítulos, que fue una conversación, como les dije, que tuvieron después de que Judas salió a cumplir su traición, hasta momentos antes de que Judas regresara para entregar a Jesús. Y Jesús les habló de varias cosas, y esta del capítulo 14 fue de forma alegórica. Leamos los versículos que siguen para comprobarlo. Dice el versículo 4 de Juan capítulo 14, «Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino». Le dijo Tomás, «Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino?». Jesús le dijo, «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Jesús iba al Padre. Entonces la casa de Dios o el templo está representando al Padre mismo. Y esto toma más sentido si leemos Apocalipsis capítulo 21 versículo 22, que dice así, «Y no vi en ella templo», hablando de cuando desciende la Jerusalén celestial, «porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero». En la Nueva Jerusalén no hay templo, el templo es el Padre y el Hijo, pero no podíamos tener una comunión con el Padre por causa del pecado. Ya lo saben, el pecado hace separación entre Dios y los hombres, dice la Escritura, y estábamos condenados por causa del pecado. Por eso Jesús le dijo a Pedro, «A donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después». ¿Después de qué? Después de que Él prepare lugar, como lo dijo alegóricamente. Y por eso dijo también que Él es el camino al Padre, y no un camino literal, sino simbólico, porque solo por medio de Él, por medio de su sacrificio, que aún no lo había hecho en el momento, nos iba a dar comunión con el Padre. Pero en ese momento que se lo dijo a Pedro, no nos había reconciliado con el Padre. Por eso le dijo, «Me seguirás después». Miremos cómo nos preparó lugar. Dice Hebreos 9, versículo 24. «Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios». Sigamos, «y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una sola vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. De esta manera nos preparó lugar». Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado que nos impedía estar en la presencia del Padre. Dice el capítulo 10, versículo 19 al 22. «Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe,
purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. A esto se refiere cuando dice que iba a prepararnos lugar. Todos pecamos, dice la palabra, y estábamos destituidos de la gloria de Dios. Jesús se presentó por nosotros ante el Padre para reconciliarnos por medio de su sacrificio y nos dio acceso al lugar santísimo, a la misma presencia del Padre. También usó simbólicamente la casa del Padre o el templo, porque recordemos que los aposentos eran moradas para los que servían al Padre, y dijo que hay muchas moradas porque a Dios ya se le sirve y se le adora. No es que nosotros vayamos a implementar el servicio de alabanza y adoración a Dios. Los ejércitos celestiales le adoran, como dice Nehemías 9:6. Los serafines reconocen su santidad, como dice Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 3. A Dios ya se le alaba, se le adora, se le honra, se le exalta. Y al darnos comunión con el Padre y acceso al lugar santísimo por medio de su sacrificio, también nos dio un lugar de servicio a Dios. Recordemos que los levitas eran los que servían en el santuario, y Jesús nos hizo reyes y sacerdotes, como dicen varios pasajes, entre ellos Apocalipsis 1:6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Todos los creyentes le serviremos y veremos su rostro, como dice Apocalipsis 22:3, y podremos estar ante su presencia. Pero pienso, ya un comentario mío, que no todos serán reyes, porque entonces ¿sobre quién gobernarían? Eso pienso yo, ya lo decide el Señor. Para terminar, el versículo 3 de Juan 14, como les decía, hace mención al momento del arrebatamiento. Hagamos una comparación de 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces veamos aquí la comparación. En Juan dice, vendré otra vez. Pablo dice, el Señor descenderá del cielo. Juan dice, os tomaré a mí mismo. Pablo dice, seremos arrebatados hacia el Señor. Juan dice, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y Pablo dice, así estaremos siempre con el Señor. Y como lo explico en detalle en otros videos, el arrebatamiento ocurre en la venida del Señor. En Juan capítulo 14, versículo 20, podemos ver la comunión perfecta que logró Jesús para nosotros. Dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Ahora moramos en el Padre por medio de Jesucristo. Pero como dice el Señor, conoceremos mejor esta unión en aquel día, el día de su regreso, el día de su segunda venida, en el que menciona la Escritura, seremos manifestados con Él en gloria, como dice Colosenses 3:4. Nuestro cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible, como dice 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. En conclusión, Jesús no habla de forma literal y no se trata de que está preparando mansiones en el cielo. De una forma similar, Pablo escribe en 2 Corintios capítulo 5 de esto que les acabo de mencionar del cuerpo incorruptible, y compara el cuerpo que tenemos en este momento como un tabernáculo, una morada terrenal, y que tenemos en el cielo un edificio, una casa no hecha de manos, una habitación celestial, hablando no de forma literal, sino de forma simbólica sobre el nuevo cuerpo que tendremos. Pero de eso hablaremos en otra oportunidad. Aunque el pasaje no se trate de mansiones, no estoy diciendo que pasaremos la eternidad viviendo en el aire, porque de hecho la Escritura nos habla en Apocalipsis 21, versículo del 1 al 3, entre otros pasajes, de una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, que también hay varias interpretaciones. Esta Nueva Jerusalén desciende del cielo, pero esto es después del milenio y del juicio ante el gran trono blanco. Y si la pregunta es en este momento si viviremos la eternidad en el cielo, este mismo pasaje de Apocalipsis nos da también esa respuesta. Leámoslo, Apocalipsis capítulo 21, versículo del 1 al 3. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Aclaro que no estoy diciendo que no vamos a ir al tercer cielo en ningún momento. Estoy hablando desde donde dice la Biblia que pasaremos la eternidad.
Y si notas, dice que Dios mismo morará con los hombres en la tierra nueva y cielo nuevo. No dice que será en el tercer cielo, pero no te preocupes, lo que hace especial el tercer cielo es la misma presencia de Dios, y esta misma presencia desciende a morar con los hombres. Pero como les digo, esto ocurre después del milenio y el juicio ante el gran trono blanco. Y otros pasajes también dicen que recibiremos la tierra por herencia. Otros dicen que reinaremos sobre la tierra. De este tema también hablaremos en otro video con más detalle, al igual que lo que va a pasar en el milenio. Pero lo importante no es dónde o cómo pasaremos la eternidad. Lo importante es con quién. Y después de que estemos con el Señor, no importa dónde sea. Quisiéramos saber con certeza cada mínimo detalle de lo que haremos en la eternidad, pero eso lo sabremos en su momento. Te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que estés enterado cuando suba nuevos videos. Espero que esta enseñanza haya sido de edificación para tu vida. No olvides darle like y compartir para que este contenido llegue a muchas más personas. Dios te bendiga.